¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso con el libro del Apocalipsis. Estamos de regreso con estos microprogramas. Anunciamos que ya dentro de poco también tenemos otro espacio que estará dedicado a las personas que siempre nos preguntan, pero padre, en el ambiente católico, ¿por qué las imágenes? Si en la Biblia, ¿no? Porque claro, normalmente, interesante, si tú quieres encontrar algo en la Biblia, lo vas a encontrar. O sea, la Biblia te da espacio para encontrar muchas cosas, ¿eh? Hay sectas que utilizan la Biblia, por ejemplo, para tener poligamia, para tener varias mujeres, ¿no? Hay sectas, por ejemplo, que utilizan la Biblia para negar el tema de la transfusión de sangre, ¿no? Porque dice que no, que en la sangre está la vida, etc. Pero cosas, ¿no? O para no tomar café o no tomar Coca-Cola, como el caso de los mormones, por ejemplo, ¿no? O el caso de los testigos de Jehová. Entonces, ahora, padre, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos nosotros entender estas cosas? Porque llegan y nos tocan a nuestra casa y nos dicen, ¿por qué tienen ustedes la imagen de San Martín de Porres? ¿Por qué tienen la imagen de la Virgen María? ¿Por qué rezan el rosario si eso no está en la Biblia? ¿No? Totalmente falso, ¿no? Pero entonces, esas preguntas que podemos tener, ¿por qué nosotros vamos a la iglesia el domingo y no el sábado como los adventistas del séptimo día? ¿No? Que es curioso, ¿no? Porque somos cristianos y en el Nuevo Testamento aparece que se reunieron el día del Señor, el primer día de la semana, como hay personas que se llaman cristianas pero celebran el sábado. ¿No? Entonces, claro, ¿por qué? Porque normalmente estas sectas, algunas son sectas, no están reconocidas por iglesia. O sea, los mormones y los testigos de Jehová no están considerados dentro de las iglesias cristianas, sencillamente así. Porque los testigos de Jehová consideran de que Jesús es Hijo de Dios después de la resurrección. Y en el caso de los mormones, a Jesús solamente lo consideran como un profeta nada más. Entonces, no están dentro de las iglesias cristianas. Ahora, este programa que vamos a ofrecerles a todos ustedes en la página va justamente a ir respondiendo de la mano con el padre Antonio Goicoechea, que hace algunos años atrás sacó un librito que tenía el tema de justamente las sectas. Entonces, creo que eso nos va a ayudar a muchos, ¿no? Me incluyo también ahí a recordar algunas cosas que lo tenía bastante fresco cuando era mi época de seminario. Pero todas estas cosas de conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, saber responder y conocer nuestra fe, son cosas importantes que vamos a ir compartiendo con ustedes en la página de la provincia. Ahora vamos a compartir el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Si en el capítulo anterior hemos estado hablando una imagen o un signo, como lo dice así, hermoso de una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, con 2 estrellas, etc. Ahora pasamos al opuesto. Ahora pasamos a hablar del dragón, del monstruo. Entonces, le decía la semana pasada que justamente el Apocalipsis trabaja con dualidad, ¿no? Negro-blanco, ¿no? Bello-feo, malo-bueno. O sea, esa es la dualidad del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque sencillamente es una literatura que cuando tú la lees dices, ¿de parte de quién estás? ¿Estás de parte del cordero o estás de parte de la bestia? ¿Estás de parte del dragón o estás de parte de la mujer? Entonces, es una literatura para decidirse. Uno no puede estar a medias tintas o tibio. Hay que decidirse. Entonces, la literatura apocalíptica juega ese papel de dualismo para que nosotros podamos tomar una decisión de qué partido estamos. Es decir, o de la bestia o del cordero. Ahora, dice así el capítulo 13. Usted vea en la casa, tenga su Biblia en mano. Yo voy a leer aquí, en esta traducción que tengo, dice, vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando hablamos de este monstruo que sube del mar, recuerden ustedes que el mar, o el abismo, también como se representa, el mar ya
es un signo de lo que da miedo, de lo temeroso. ¿Ya? En la Biblia el mar es símbolo de muerte. Entonces del mar sale un monstruo que tiene 7 cabezas. Estas 7 cabezas, algunos exégetas, algunos que interpretan el Apocalipsis, lo han identificado como las 7 colinas de Roma. La ubicación de Roma, ¿no? El mar, las 7 colinas de Roma y los 10 cuernos como los emperadores, los 10 emperadores o 10 emperadores que es interesante cómo se describe, que tienen poder, claro, porque el cuerno en la Biblia es símbolo del poder. En el Antiguo Testamento, cuando se dice que Moisés bajó del monte, bajó con cuernos, pero no como lo interpretas tú ahora, bajó con poder, es decir, que Dios le dio autoridad, ¿ya? Entonces, los cuernos significan autoridad. Hay todavía algunas imágenes, como el caso del Moisés famoso, ¿no? La gran obra de Moisés artística, en las cuales, si tú te fijas bien, tiene 2 cuernos, porque es símbolo del poder. Entonces, tiene 10 cuernos porque son los 10 emperadores que tienen poder, ¿no? Aunque hayan muerto, pero representan el poder que han tenido. En cada cuerno tenía una corona. Nuevamente, la corona es símbolo político. Entonces, si un cuerno es un emperador, la corona reafirma que es un tema político. Y en las cabezas tenían 10 nombres ofensivos contra Dios. ¿A qué se refiere? Que claro, los nombres ofensivos contra Dios son lo que se le decía al emperador. ¿Qué se le decía al emperador? Hijo de Dios. Ese es un nombre ofensivo contra Dios. Y lo lleva una de las cabezas, ¿eh? Entonces, las cabezas llevan nombres ofensivos contra Dios porque son las blasfemias que se le decían al emperador, cosas que no merece el emperador porque es una criatura como todos. Entonces, cosas que se le dicen a Dios y que están reservadas a Dios, se le dicen al emperador. Esa es una ofensa. Bien, y eso, claro, eso se dice en el culto imperial, pues. En el culto al emperador se decía esas cosas. Este monstruo que vi parecía un leopardo, tenía patas de oso y boca como de león. Acá yo le invito a ver el capítulo 7 del libro de Daniel. Vea usted las visiones del libro de Daniel y ahí aparecen estas imágenes. Oso, leopardo, ¿no? Dragón. Entonces, parte de toda la simbología de estas escenas del libro del Apocalipsis, el autor la ha tomado del libro de Daniel. Así que hay un precedente. El libro de Daniel tiene una parte apocalíptica. Aunque para el ambiente judío, Daniel no es un libro apocalíptico, no es un libro profético, pero las imágenes están tomadas de ahí. El Hijo del Hombre, que también es una figura del libro del Apocalipsis, está tomado también del libro de Daniel, ¿eh? Lo veremos en su momento. El dragón le dio su poder y su trono y mucha autoridad, claro. El dragón es Roma. Roma, toda la estructura de Roma, todo lo que es el imperio de Roma, todo lo que es la sociedad de Roma, le ha dado todo su poder ¿a quién? A la bestia, o sea, al emperador. El emperador representa a Roma, representa la política de Roma y representa el poder de Roma. Él es Roma. Claro, porque cuando llega a ser el imperio, el poder se concentra en una persona. El poder de todo se concentra en una persona. Y claro, eso es peligroso, ¿no? Una de las cabezas del monstruo parecía, dice aquí, estar herida de muerte. Pero la herida fue curada y el mundo entero, lleno de asombro, siguió al monstruo. Claro, una dice aquí de las cabezas parecía estar herido de muerte. Y ahora les cuento una historia. En el año en que se escribe el Apocalipsis, el emperador era Domiciano, ¿ya? Y Domiciano se decía que tenía una mala fama, ¿ya? Mala fama, ¿por qué? Porque se decía que era tan cruel como fue Nerón.
¿Se acuerdan? Nerón, el emperador Nerón, y bueno, en el ambiente cristiano se le conoce como aquel que martirizó o quemó, dice así, quemaba como antorchas, encendía como antorchas a los cristianos. O sea, los mandaba a encenderlos como antorchas y él pasaba con su cuadriga, ya, con su carruaje, pasaba por en medio de todo un camino lleno de cristianos que él estaba martirizando. Entonces, ahora, cuando murió Nerón, se pensó que Nerón no había muerto, que Nerón había resucitado. Entonces, por ahí se presentaron algunos medios zafados de la cabeza diciendo que eran Nerón. Hubieron varios Nerón resucitados. Y entonces, claro, como Domiciano, el emperador en la época en que se escribió el Apocalipsis, se le comparaba con Nerón, entonces por eso se le llama el Nerón resucitado. Ah, ahora entendemos esto. Una de las cabezas parecía estar herida de muerte, pero resucitó, fue curado y el mundo entero se asombró. ¿Se dan cuenta? Esta es la figura del Nerón resucitado, de Domiciano, que representa a Nerón resucitado. El mundo entero se asombró y siguió al monstruo, o sea, siguió al emperador. Adoraron al dragón porque le había dado autoridad, o sea, querían a Roma, se asombraban de Roma, ¿no? ¿Por qué? Porque le había dado autoridad ¿a quién? Al monstruo, a la bestia, ¿no? Y adoraron también al monstruo y decían, o sea, están hablando del emperador romano, ¿no? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra él? Interesante, ¿no? O sea, la gente mira al emperador, el poder que tiene y dice, ¿quién como el emperador? ¿Quién se puede meter contra Roma? Se le permitió al monstruo decir cosas arrogantes, ofensivas contra Dios. Se le permitió, ¿ah? Mira cómo pone acá, dice, claro, porque la literatura apocalíptica, ¿qué dice? ¿Qué dice la literatura apocalíptica? La historia está controlada por Dios. Todo lo que pasa está permitido por Dios porque Dios lo permite. Hasta un punto. Pero después Dios, ¿no?, tomará juicio sobre eso. Entonces dice acá, así se hizo. Habló contra Dios, la bestia, y cosas ofensivas contra él, contra su santuario, contra los que están en el cielo. Y también se le permitió hacer la guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo. Se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y ese monstruo lo adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Entonces, si esto pasa, es porque Dios lo permite. Pero está controlado, porque Dios no va a permitir que el mal supere las cosas. Llegará un momento en que Dios va a aplicar juicio. De eso se trata. Quien tiene oídos, oiga. A los que deban ir presos, se los llevarán presos. A los que deban morir al filo de espada, morirán al filo de espada, ¿no? Allí se verá la fortaleza y la fe del pueblo santo. Después vi otro monstruo que subía de la tierra, es otra bestia, ¿ya?, que tenía 2 cuernos, parecía de cordero, pero hablaba como un dragón. O sea, este monstruo se dedica a hablar. Hablaba como un dragón, ojo. El otro no habla, este habla. Y tenía toda la autoridad del primer monstruo y ejercía en su presencia, hacía en la tierra y todos sus habitantes que adorasen a la primera bestia, al primer monstruo, el que habría sido curado de su herida. Y también hacía grandes señales milagrosas, hacía caer fuego del cielo a vista de la gente. Con estas señales que le permitía hacer en presencia del primer monstruo, engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de la bestia, ¿ya?, para que, y todos los que no adorasen a la bestia pasarían a filo de espada. El segundo monstruo se le dio poder de dar vida a la imagen de la primera bestia, que hablara, que matara a todos los que la adorasen. Además se hizo que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía
muy importante este detalle, ¿eh? Versículo 17, nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca de la bestia. Es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque este es el contexto de la época en que se escribe el Apocalipsis. Nadie podía comprar ni vender. Claro, porque si tú no rendías culto al emperador, no podías vender, no tenías derechos, se te quitaba la capacidad económica, se te marginaba. Y entonces, claro, ahí viene la explicación. Es decir, nadie podía comprar ni vender si no adoraba al monstruo. ¿Quién es este segundo monstruo que dice que hablaba y hacía que todos adoraran a la bestia? Sencillamente el sacerdote del culto imperial. Todos los sacerdotes que rendían culto al emperador en el templo imperial eran lo que significa este segundo monstruo. Ahí se verá la sabiduría, el que entiende y calcule el número del monstruo o de la bestia, que es un número de hombre, es el número 666. Entonces, este número 666, el número 6, si el número 7 representa o significa la totalidad o la plenitud, el número 6 es lo contrario al 7, es la imperfección. No llega a ser 7. Entonces, el número 6 es la imperfección. Y bueno, si ustedes siguen nuestros microprogramas, teníamos nosotros el comentario que hacía el rabino Guillermo y decía que el tema de los números y su significado mágico, ¿no? Teológico en este caso, ¿no? Su significado, digamos, dentro de todo lo que es la cábala, ¿no? Que en el ambiente judío se desarrolla esta mística llamada de la cábala. El significado de los números no solamente lo encontramos en las tradiciones hebreas, en la literatura, podemos decir, hebrea, sino que ya existe este tema de los números en otros ambientes religiosos contemporáneos al nacimiento de Israel. Pero en fin, ahora nos toca ver esta cifra que les digo que al ser 666, 3 veces 6, si el número 6 es imperfección, cuando este número se duplica o triplica, el valor que tiene, el significado que tiene, también se hace más fuerte. O sea, significa que es imperfecto de manera grande, es decir, es imperfecto al 100%. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que significa repetir 3 veces 6. El 3 significa permanencia y acá está mencionando el Apocalipsis que el nombre es 666. Entonces, acá tenemos que entender que las letras hebreas, las letras griegas, tenían su equivalencia en números. Entonces, lo que está detrás de este 666 es un nombre que al no poner las letras, se pone la suma de sus letras. La A, la B, la M, la N, etcétera, tienen un valor numérico. Entonces no va a poner el nombre, porque recordemos lo que hemos dicho, el Apocalipsis es una literatura que se da en un ambiente de persecución. Entonces no puedes poner el nombre directamente, pones su equivalencia en números, es decir, la suma de todas sus letras de este nombre o del título al cual te estás refiriendo viene a ser 666. Ahora, en la historia, los nombres, por ejemplo, de algunos santos, algunos emperadores, algunos gobernantes, si los ponemos en letras griegas o letras hebreas o letras latinas, si sumamos de repente, habrá muchos que den esta cifra, 666. Por tanto, no tenemos que pensar en, digamos, individuos de hoy, sino tenemos que preguntarnos a quién se dirigía Juan en este contexto del Génesis. O sea, ¿a quién iba dirigida? ¿Contra quién se dirigía Juan al hablar de la bestia? Entonces, la bestia es el 666. Ahora, esa bestia, ¿no?
que está en el libro del Apocalipsis, ¿qué nombre tiene? Que suman 666. Pero recordemos, es alguien de la época de Juan, no es alguien de hoy, no es alguien de la Edad Media, tampoco es alguien de la edad contemporánea, ni del siglo pasado, es alguien del tiempo de Juan, cuyo nombre suma, ¿no? Sumando todas las letras, porque he dicho que cada letra tiene valor numérico, ¿no? Entonces, la B, por ejemplo, la B vale 2, en fin, entonces, sumando es 666. Ahora, nosotros entendemos que en la época en que se escribió el Apocalipsis, el emperador era Domiciano. Ahora, Domiciano, como le dije en el programa anterior, se le llamaba Nerón resucitado. Entonces, Nerón resucitado, en latín, al pasar a su equivalencia en números, sumándolo, el título de Nerón resucitado da 666. Igual también, en hebreo, Nerón, César, también da 666. Entonces, ubicándonos en la época de Juan en que se escribió el Apocalipsis, no el día de hoy, ubicando los títulos que se le daba al emperador de aquel entonces, podemos pasar a su suma en números y nos dará 666. Con esto tenemos resuelto de que Juan está hablando de su contexto y de alguien muy puntual, el emperador, cuyo título era Nerón resucitado, Nerón César, y entonces la sumatoria de estas letras era, dan la equivalencia numérica del 666. 666 ha buscado justamente esta equivalencia para señalar que es totalmente imperfecto, al 100%. Entonces, te lo dice en números. Esto también se ha encontrado, por ejemplo, que en algunas tumbas, en lugar de poner el nombre de quien estaba enterrada, pues se ponía sencillamente la cifra de su nombre, ¿no? Aquí está enterrada la 568. Entonces, claro, es el nombre, pero sumando la equivalencia de lo que daba en números su nombre. Entonces, la sumatoria de eso te da una cifra, y muchas veces se dice la cifra, no se dice el nombre. Por lo tanto, no tenemos que pensar entonces en alguien concreto del día de hoy, sino pensar que esta es una protesta que hace Juan contra los títulos que se le dan al emperador, que son imperfectos, que son impuros, que son blasfemia para Dios nuestro Señor, quien merece la gloria.